buenas tardes y bienvenidos una semana más a Entrevistas en el Distrito. Hoy transmitimos desde el restaurante Samarcanda, aquí en el centro de Madrid y más concretamente en la estación de Atocha, y con nosotros tenemos un invitado muy especial, una persona muy conocida por todos por el mundo de la comunicación, una persona que hace un programa muy especial todos los sábados llamado La Mari Morena y, como no, también redactor del periódico El Mundo, redactor jefe del periódico Mundo. Buenas tardes, Carlos, y un placer que estés aquí con nosotros. Encantado de estar con vosotros. Todo el mundo, Carlos, te conoce por ser un periodista, por salir en la televisión, pero verdaderamente la gente no conoce al auténtico Carlos Cuesta. Quiero que nos cuentes un poco cómo Carlos Cuesta llega... Tampoco cambia mucho, del de la tele al otro, tampoco te creas tú que cambia demasiado. Pero ¿cómo es Carlos Cuesta? ¿Dónde empiezas a estudiar? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Por qué has llegado donde has llegado? ¿Qué fue lo que te cambió para dirigirte directamente al mundo de la comunicación? Bueno, pues yo creo que un montón de cosas de suerte que coinciden y que te hacen, oye, pues que al final puedas llegar a determinado punto, ¿no? Pero vamos, yo tengo desde luego muchísimo que agradecer. Pero vamos, yo vengo de una familia totalmente normal. Mi padre es ingeniero del Estado, ya está jubilado. Mi madre, bueno, estuvo trabajando, deja de trabajar y está de ama de casa porque, por desgracia, nosotros pertenecemos a ese grupo de familias que a mi padre lo desplazan como delegado de industria al País Vasco en la peor etapa que se puede imaginar, durante los famosos años de plomo, y en aquella época pues nos toca, pues, como a tantos otros, tener que acabar saliendo de allá por un intento de secuestro, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a dar vueltas por toda España, pues como tanta gente que le ha pasado este tipo de cosas, que ahora algunos no es que quieran olvidar, sino que encima quieren cambiar y convertir a quienes estuvieron soportando eso poco menos que en gente que tiene que pedir perdón a aquellos que les sometían a esa tortura, ¿no? Esto se ha puesto muy de moda últimamente. Tienes que pedir perdón porque te intentaron matar. Claro, yo sobreentiendo que mi padre, que se sacó la oposición de ingeniero del Estado en etapa de Franco, como todo el que vivía en etapa de Franco, que yo sepa, yo creo que la gente no hizo una abstracción y dijo, voy a dejar de vivir en los años de Franco. Pues no, al que le tocaba trabajar en la época de Franco, pues resultaba que se ganaba la vida en la época de Franco. Y luego, en etapa de democracia, y porque no tenía mi padre ninguna adscripción política, pues lo pusieron pues porque era un técnico en un sitio que era muy importante, porque se estaba desarrollando la industria como siempre se ha desarrollado en el País Vasco, porque había además todo el tema de la energía nuclear, y mandan a un técnico. Y resulta que te acabas encontrando con que una organización terrorista pues decide que es que tú formas parte del Estado opresor que realiza torturas, y fíjese que yo pensaba que veníamos aquí a trabajar por el bien de España y punto, ¿no? Y para ayudar a los ciudadanos. Efectivamente. Bueno, y de esos no es ninguna consideración especial en el fondo, porque estamos hablando de más de 200.000 personas que les ha ocurrido exactamente lo mismo. De hecho, la fotografía electoral que tiene el País Vasco sería muy distinta si esas 200.000 personas que tuvieron hijos, gente que si no se les hubiese expulsado de allí, hubiesen seguido viviendo y votando en el País Vasco. La fotografía del País Vasco, por ejemplo, sería muy distinta, muy distinta. Es decir, aquello tenía una finalidad de expulsión de gente que era divergente políticamente y que lo único en lo que creía era en la Constitución española y en la Unidad de España. Un genocidio ideológico, podemos hablar. Y son prácticas que algún día se tendrán que analizar como de verdad han sido, ¿no? Porque además hay que tener mucho cuidado porque han funcionado. Y cuando han funcionado, pues resulta que hay otra gente que puede decidir, oye, a lo mejor podemos utilizar lo mismo, ¿no? No con el factor terrorista, que obviamente pues ya está en otra fase muy distinta, pero cuidado, también tú puedes conseguir que la gente se tenga que marchar de la zona donde vive por factores políticos, por factores en los cuales perjudicas la posibilidad totalmente protegida y constitucionalmente protegida de que elijas la educación que quieres para tus hijos. Ese también es un motivo con el cual tú consigues que un montón de familias decidan, miren señores, yo no voy a tener a mis hijos dándoles un futuro que no quiero, me tengo que marchar. Y viniendo de una situación pues tan complicada, de un padre que es un ingeniero, estamos hablando de una persona de ciencias, ¿cómo te metes en el mundo del periodismo? ¿Qué es lo que te atrapa para dedicar tu vida a este mundo que tiene tantas cosas buenas, pero también tiene tantas cosas complicadas? En mi casa es verdad, por ese motivo y por otros, siempre se ha vivido mucho el factor político. O sea, mi padre era uno de estos cargos que llaman ahora con mucho desprecio, dicen cargos de libre designación. Bueno, es que los cargos de libre designación, la gente tiene que saber que en España en otros tiempos, ahora también hay muchos que son cargos técnicos, pero en otros tiempos cargo de libre designación nunca ha significado arbitrario, no, libre designación significaba que por los requisitos de confianza, de cuestión técnica, de tal, es muy difícil poder evaluarlos sin conocerlo personalmente, y entonces se tomaba la decisión de esta persona, pero eran técnicos. Yo sé que ahora está muy de moda esto de cargo de libre designación y meto a mi exnovia, cargo de libre designación y meto a mi padre, cargo de libre designación. Bueno, hubo otra época en
España en la que no se hacían ese Además tipo lo de meten cosas. sin ningún tipo de conocimiento, claro, para esos cargos, ¿no? O sea, en España hasta hace 15 años, 20 años no era tan habitual esta historia de todo enchufes por todos los lados. No lo era. Había un respeto por la función pública. Hay mucha queja en estos momentos de la población hacia cargos públicos, pero también hay una queja, y tienen toda la razón, de determinados puestos de carrera, puestos conseguidos con mucho esfuerzo en la administración, que ellos mismos se quejan y dicen, uno, del desprestigio al que nos están sometiendo, porque nos han metido toda una órbita de enchufados alrededor, tienen toda la razón, y dos, por cada enchufado que tú metes, la gente tiene que pensar que en la administración hay otra persona que hace ese trabajo, porque el enchufado rara vez resulta que va y sabe lo que tiene que hacer, no, va para otra cosa. Entonces hay mucha gente con muchísima razón en la administración española, con muchísimo nivel, que está manteniendo el comportamiento de la administración y que se está quejando con todo el sentido de que está rodeado por gente que no saben hacer su trabajo. A mí esa es una de las cosas que más miedo me da ahora, con el auge de esto que llaman algunos los nuevos partidos. Entonces, a ver, cuidado. O sea, para empezar, los antiguos partidos, y aquí hablo de un lado y del otro, tenían determinado respeto por unos cargos, hasta que se empieza a perder, que hacía que esos cargos fuesen técnicos. Estos nuevos partidos, estoy pensando por ejemplo en Podemos, llegan, tienen un desconocimiento del mundo laboral pleno, del mundo autonómico, del mundo administrativo absoluto, del mundo profesional y de la responsabilidad que tienes que tener por lo que desarrollas, brutal. Una hoja, un currículum inmaculado, nunca mejor dicho. Sí, total. Bueno, algunos tampoco podríamos decir que lo tienen inmaculado, porque yo esto de pasearte a coger, ¿sabes?, a pasar la boina previamente por Venezuela o por Irán, yo no lo llamaría inmaculado. Bueno, pero desde el punto de vista profesional, de gestión de administración, pueden montar, vamos, la que no está... ¿Y cómo llegas al mundo? ¿Cómo es tu trayectoria hasta llegar al periodismo? Bueno, yo entro en la... porque mi padre tiene que acabar saliendo del País Vasco y cuando se da cuenta que estamos hablando permanentemente de ETA en casa, lo cual yo creo que todo el mundo entenderá que no es el ambiente más propicio para unos críos. Claro. Entonces solicita traslado, el primer traslado que le dan es La Rioja y después le dan Navarra. Y ya nos quedamos en Navarra y la verdad que en Navarra, la Universidad de Navarra, la Facultad de Periodismo es una muy buena facultad, y entre el ambiente político que a mí siempre me había llamado la atención y que tenías ahí la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra, pues entro en la Universidad de Navarra. Y la Universidad de Navarra tiene una ventaja que la ha tenido siempre, que ha trabajado muchísimo, ellos los llaman seminarios de especialización, incluso cuando no había tanta posibilidad de conjugar ahora con los nuevos modelos universitarios. Entonces tenía seminario de información económica, seminario de empresa, seminario de tal, y yo entré en unos cuantos de esos que tenías la ventaja de que ya te sacaban profesionalmente, si tú pasabas X controles, X pruebas, podías entrar en expansión. Y realmente donde yo entro es en expansión. Es en expansión y luego ya vas desarrollando, y a partir del mundo de la televisión VO7, ahí empiezas a hacer tu primer... yo paso al mundo de televisión, efectivamente. Además un programa que fue premiado por este periódico, por el distrito, y luego ya das el salto a 13TV, y en 13TV hemos visto pues a supuestos pseudo periodistas, bueno, que no son solo periodistas, yo creo que son payasetes que están haciendo su negocio en la televisión. Este señor que le llaman Don Piso, más conocido como Grango Bayomi, y sobre todo una televisión que pues lógicamente se mete constantemente con periodistas como tú, como periodistas como Carlos Cuesta y como personas que piensan diferentes a ellos. Quiero que veas un vídeo del Grango Bayomi y lo comentamos, en el cual pues transgiversaba lógicamente unos comentarios tuyos. Dentro vídeo. ¿Sabe Carlos Cuesta el peligroso, injusto y casi delictivo vínculo que está estableciendo entre hipotéticos atentados y honrados ciudadanos defendiendo sus derechos? Pues no lo creo. Cuesta cree que la culpa de todos los males los tiene la izquierda. Seguro que es de esos que solo llaman a la selección la roja cuando pierde. Continúa, Sandra Sabater, hazte el favor. Bueno, después de ver cómo una persona deforma totalmente la realidad simplemente porque piense diferente al contrario, ¿qué opinas de este señor que tendría muchas cosas que callar? Fíjate, yo, así como ellos sí que entran en descalificaciones habituales, yo la verdad que no entro en descalificaciones, yo simplemente lo que querría hacer es una descripción de la realidad.
desde que este señor, que no sé qué tipo de manía personal tiene, la verdad que... Es publicidad de otro tema. Sí, pero sí, fíjate, eso es lo primero que a mí me dijeron cuando este señor, pero según puse un pie en la televisión, empezó a sacudirme y yo me acuerdo que le pregunté a Melchor Miralles, que estaba entonces con él en BO7, y pero ¿qué es lo que pasa aquí? Claro, yo, totalmente novato, me dice, no, dice, si esto es lo habitual, o sea, ya verás tú cómo te va a ir sacudiendo permanentemente a lo largo de toda tu carrera profesional. Y yo, pero ¿exactamente por algo? O, no, dice, va a dar lo mismo, o sea, va a ser una labor de pom, y de golpeo permanente, pues porque, oye, cada uno es como es, y es verdad, o sea, la historia es así de triste, ¿no? Vamos a ver, las cosas que yo he defendido han sido, yo creo que tan fácil de cotejar si se han cumplido o no se han cumplido, por desgracia, como mirar lo que ha pasado en los últimos 7 u 8 años. Yo hablé de que el proceso separatista catalán iba a acabar en un desafío abierto, me da, y llevo diciéndolo desde los últimos 7 u 8 años, ha acabado en eso. Dije que el problema de solventar el tema de ETA con una especie de blanqueamiento de sus marcas hacia la política iba a provocar que se metiesen dentro de los propios parlamentos grupos que no están defendiendo planteamientos puramente democráticos, y ha ocurrido. Que eso iba a acabar en una unión de populismos y separatismos, y lo estamos viendo en estos momentos. Pero este hombre defiende precisamente eso. Claro, vamos a ver, fíjate, yo el problema... totalitarismo. Él que haga lo que quiera, ¿sabes? Yo voy por mi lado, él va por su lado, pero hay una cosa que yo creo que es más triste, que él haga lo que quiera, adelante, hombre. Ha habido prácticas que son dignas de análisis incluso jurídico. Lo digo porque él hizo una cuestión en la que nosotros tuvimos, de hecho, que mandarle un burofax desde la empresa, desde la unidad editorial, para decirle que parara ya con ese tema, que fue lo de enviarte una especie de acoso a través del móvil, que eran los estorninos. Él le llamaba a los estorninos a hacer un llamamiento para que todo el mundo entrase, te enviase mails, te enviase twitters, con el objetivo de colapsar tus mecanismos con los cuales tú te relacionas profesionalmente, hasta el punto de que dijeras, oye, tengo que dejar de utilizar mi móvil, tengo que dejar de utilizar mi Twitter, tengo que dejar de utilizar... Eso, de hecho, en el burofax que se les remitió desde la dirección de La Sexta, se le dijo que tenía que parar. Y salió públicamente a decir por qué paraba y que pedía que los famosos estorninos parasen. O sea, que aquí hay más historia de fondo de lo que la gente muchas veces conoce. Es decir, la vulneración de determinadas rayas admisibles, de determinadas líneas admisibles en cualquier práctica profesional, nunca ha sido por nuestro lado. Siempre ha sido por el suyo, permanentemente. Ahora, él sabrá lo que juega. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Él es una persona, y yo lo respeto, que se ha ganado la vida profesionalmente, ha conseguido hacer mucho dinero. Bueno, y lo que está en estos momentos pregonando él es un sistema por el cual a una persona como él directamente lo considerarían un especulador al que hay que expropiarle las viviendas para dárselas a utilidad social. No muy coherente. Claro, él está pregonando que a la gente como él tiene que pagar más Hacienda, y bueno, pues simplemente que la gente se eche un vistazo a su historial con Hacienda, ¿sabes? Que se eche un vistazo a su historial con Hacienda, porque no ha sido lo más pacífico del mundo. Él va diciendo que la gente de clase alta tiene una obligación social, que yo también lo considero. El problema es que, o la ventaja mía es que yo considero lo que yo hago. Es decir, lo que yo estoy pidiendo es lo que yo ya hago. Y lo que yo estoy pidiendo es lo que está respaldando en un sistema en el que se defiende constitucional y democráticamente tanto a la gente de rentas bajas como a la gente de rentas altas. Él está diciendo que no, cuando él corresponde a un colectivo que es el más beneficiado y el más privilegiado. Entonces, a mí una dosis de coherencia no le vendría mal si pretende dar lecciones a todo el mundo de coherencia. Y Carlos, una televisión como era La Sexta, que era una televisión que estaba arruinada, que estaba quebrada, pues, ha sido rescatada por el grupo 3 Media, en la cual pues han hecho, digamos, una promoción espectacular de grupos que están fuera de la legalidad, Vicente, que defienden el totalitarismo más rancio. ¿Qué opinas de la política de comunicación que ha hecho el gobierno del Partido Popular, y si esa política de comunicación que está haciendo, pues lógicamente pues, va a pagar los resultados de la misma? Vamos a ver, uno de los grandísimos errores de este gobierno, yo creo que ha tenido más, o sea, ha tenido cosas muy buenas, ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas medianas y ha tenido cosas malas. Entre las cosas malas, evidentemente, está la política de comunicación. Y hay muchas veces que cuando tú dices esto, la gente te critica y te dice, no, ¿te estás pidiendo una intervención de los medios? No, lo que estoy pidiendo es precisamente que se acabe la intervención que hay en los medios. Vamos a ver, el espectro radioeléctrico, que es todo el espectro de frecuencias en el cual se emite la televisión, no es una cuestión privada. Quien lo administra y quien lo gestiona es el gobierno, porque es público. Entonces, a partir de ahí se reparten. Dice, aquí entra una frecuencia de A3 Media, aquí entra una frecuencia de Mediaset, aquí entra una frecuencia de 13, aquí entra una frecuencia de quien sea, de Discovery, de tal. Entonces lo tiene que repartir.
Ese espectro en estos momentos, la televisión, tiene una influencia sobre el voto brutal. Si tú ese espectro lo tienes distribuido de una forma en el que el 70-80% de las emisiones políticas tienen una determinada línea ideológica, quiere decir que solamente te queda el 20, el 30% para el resto de tendencias o de comportamientos o de planteamientos o de principios. Eso significa que tienes totalmente desequilibrado el espectro que en estos momentos la televisión marca la mayor influencia sobre el voto. Eso no es normal. Eso no es normal. O se plantea una apertura plena, lo cual es imposible, teniendo en cuenta que hay que repartir esas frecuencias, o alguien tendrá que darse cuenta de que en estos momentos está totalmente desequilibrado el panorama ideológico en la televisión. Te quiero mostrar un vídeo donde vemos que un locutor de esta emisora pues compara la ley Mordaza directamente con la situación que viven los medios de comunicación en Venezuela. Vamos a ver ese vídeo. En engañar, las matizaciones, rectificaciones tramposas del ministro de Justicia son una mentira. Todo esto es lo que parece. Un ministro que quiere cargarse la libertad de información. Un ministro que quiere amordazar a los medios de comunicación para ocultar la corrupción. Quieren todo el control mediático, lo quieren todo. El periodismo les molesta, porque muestra sus miserias y su complicidad con muchísimos corruptos. ¿Se imaginan que Pablo Iglesias o Íñigo Errejón dijeran que hay que multar a los medios de comunicación por informar sobre sumarios judiciales de corrupción? ¿Se lo imaginan? Hoy no tendríamos 2 editoriales en la prensa. Tendríamos 50 editoriales con artillería pesada. Pero aquí el que respira de momento el espíritu censor bolivariano de Nicolás Maduro es el ministro de Justicia, Rafael Catala. Bueno, ya hemos visto este vídeo donde se ve claramente que se compara, digamos, la situación de los medios de comunicación en Venezuela con la situación del gobierno respecto a los medios de comunicación aquí en España. ¿Qué opinión te da unas opiniones tan deformadas que salen totalmente de lo que es la realidad? O sea, la realidad es muy sencilla. Nosotros en España, a unos les gustará más, a otros menos, todos criticamos determinadas cosas. Lo podemos hacer, esas críticas, y podemos expresarnos libremente es porque existe una cosa que se llama Constitución Española y porque existe un sistema que se llama democracia. Lo que tienen en Venezuela es la vulneración permanente y la deformación de una Constitución al gusto de la persona que está mandando en ese momento. Eso no es un régimen constitucional, y allí lo que ocurre cuando unos manifestantes, estudiantes, deciden reclamar su derecho a convertirse unos en partido, otros a disputar el gobierno con un señor que cambia la Constitución y el sistema electoral cuando le da la gana para perpetuarse, lo que ocurre es que les sacan a un grupo de policías, de soldados, etcétera, y les disparan. Entonces, España es donde se respetan los derechos humanos, Venezuela donde no. Entonces, el que quiera dar otra visión, yo simplemente le recomendaría que se dé un paseo por allí, que se dé un paseo por Venezuela, que se dé un paseo por Cuba, que se dé un paseo por esos países que por lo visto les deben gustar tanto y que casualmente han conseguido el dudoso honor de aparecer en todos los listados de organizaciones defensoras de los derechos humanos, Human Rights Watch, etcétera, etcétera, con la clarísima anotación de que son países en los que no se respeta absolutamente nada. O sea, que gente que dice defender el credo socialista esté en estos momentos haciendo la vista gorda con el hecho de que Leopoldo López, persona responsable, máximo candidato de uno de los partidos y que es de la Internacional Socialista, esté preso, haya tenido que pasar por una celda subterránea, se le haya privado el derecho a una defensa jurídica, lo tengan metido incomunicado, no le permitan ver a su mujer, se le haya apartado metiéndolo en prisión de unos procesos electorales vitales para sus países, que estén haciendo la vista gorda con esto y que tengan no sé cómo llamarlo, de verdad, pero la falta de imparcialidad tan absoluta como para ir diciendo que el problema es que en España hay una ley Mordaza. Mira, yo a esta gente lo que sí que les reconozco desde luego es la enorme habilidad de poner los nombres. Ley Mordaza. O sea, en España tenemos un Tribunal Constitucional. Son grandes publicistas. No, totalmente, sí. Nos vamos a ir, Carlos, si me permites un segundo, nos vamos un instante a publicidad y volvemos con Carlos Cuesta y con esta entrevista que nos está hablando claramente de la situación que están viviendo todos los medios de comunicación y sobre todo la situación que están viviendo el país. ...400 años del Imperio Español en un libro. La batalla de Pavía tuvo lugar el 24 de febrero de 1525 entre Francia y los ejércitos imperiales. La batalla de las Navas de Tolosa fue una auténtica cruzada, una empresa colectiva que unió naciones y reinos por encima de sus divisiones y luchas feudales.
grandeza y heroicidad. Cuando éramos invencibles, repasa las grandes batallas del Imperio Español en las que salimos victoriosos. Tras la batalla de la isla de Flores, España vuelve a convertirse en dueña del mar. La batalla de San Quintín fue una batalla transcurrida el 10 de agosto de 1557 entre las tropas españolas y el ejército francés, con victoria decisiva para España. Héroes de nuestra historia que sirvieron al orgullo de una nación. La batalla de Lepanto, la guerra de sucesión, las grandes fragatas. Cuando éramos invencibles, muestra cómo una pequeña nación que no llegaba a los 8 millones de habitantes dominó el mundo durante 2 siglos. Un homenaje a recuperar la historia olvidada de España. La imagen de tu negocio. ¿No te salen las cuentas? ¿Necesitas dinero urgente? Si los bancos no te ayudan, anticiposmoncloa.es. Préstamos en 5 minutos con tan solo una llamada. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Todas las noticias que andabas buscando están en el distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. Ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos nuestra entrevista con Carlos Cuesta. Carlos, estamos viviendo unos momentos muy convulsos en la política española, en el sentido de que no se logra que se funde un gobierno de acuerdo un poco con los resultados que ha habido. Ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni Ciudadanos logran alcanzar ese acuerdo que nos llevaría a un gobierno de gran coalición, pero sobre todo ha habido una investidura fallida de Pedro Sánchez, en la cual Ciudadanos y el PSOE llegaron a un acuerdo, pero excluían totalmente al Partido Popular. Esto es como cuando invitas a una persona a comer y encima te invitan, tienes que pagar tú la cuenta y encima te escupen. Es un poco lo que han pretendido. ¿Cómo ves la situación? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la salida a este momento tan crítico que vive la política española? Yo el problema que le veo es que la salida a la situación que estamos viendo es una salida a medio y largo plazo, pero el problema es que tienes que encontrar un salvoconducto a corto plazo, porque si no, no llegaremos a esa salida. O sea, el problema de fondo que estamos viviendo en estos momentos es una caída, una anulación, una falta de vertebración de lo que eran los principios clásicos nuestros, españoles clásicos entre comillas, porque tenemos una democracia muy joven, pero los principios de la transición, en los cuales se parte de la base de el respeto a la Constitución es absoluto, el respeto a la esfera de derechos y libertades que aparecen plasmados en esa Constitución, no se puede jugar con él. Todos tenemos un proyecto común que se llama España y tenemos que convivir dentro de él, porque estamos dentro de nada más y nada menos que la nación más antigua de Europa.
que ese marco nos permite además a todos convivir con unas expectativas de desarrollo y de convivencia pacífica impresionantes, y todo eso en estos momentos no está con el blindaje que ha estado en tiempos pasados. ¿Por qué? Unos partidos porque han dejado de defender los principios que deberían haber defendido y otros porque van directamente a colisionar con ellos. O sea, la nueva entrada de determinados protagonistas en el escenario político que han sustituido el peso que tenía como bisagra los partidos nacionalistas no es anodina, no es inocua. O sea, nosotros tenemos dos nuevos partidos, el uno es Ciudadano, que es plenamente respetuoso con el sistema constitucional, el otro es el partido de Podemos, que ha dicho directamente que quiere saltar el cielo. O sea, tiene a gente dentro de sus estructuras, porque no son puramente de su partido, Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda de Madrid, que viene de Izquierda Unida, es de Izquierda Unida, pero está en su estructura. Te una pregunta. ¿Tú te imaginas un gobierno de Podemos, qué le pasaría a un periodista de tu forma de ser y con tu pensamiento? Pues espero no tener que experimentarlo en breve. Pero fíjate, para que nos hagamos una idea, déjame que cite la frase que la dijo el otro día este hombre, Carlos Sánchez Mato. Dijo: yo no he venido, cuando se le empieza a criticar por fallos de gestión, que los tiene a patadas, y dice: yo no he venido a ser el mejor gestor del sistema, yo he venido a tumbar el sistema, a derruir el sistema. Dices: a ver, paremos el carro. ¿De qué estamos hablando? Eso que ellos llaman el sistema, y cuando ellos se califican de antisistema, ese sistema es la Constitución. Es el aval, la garantía de los derechos y libertades de todos los españoles, plasmados con el máximo organismo, que es el Congreso de los Diputados, de expresión de nuestra soberanía popular y trasladado a una votación de toda la población española. ¿Eso es el sistema que ellos quieren tumbar? La máxima expresión de la soberanía popular, de la democracia y de la constitucionalidad. Eso es lo que quieren tumbar. O sea, cuando estos hablan de sistema, parece que se están refiriendo al sistema de los ricos. No, el sistema nos protege a todos. Bueno, vamos a ver, tienes esas declaraciones. Tienes declaraciones de Pablo Iglesias, que dijo, él literalmente, la huelga, dice, para nosotros, dice él, es una guerra. Dice, nosotros no tenemos un ejército, dice él. Dice, pero a lo sumo somos una guerrilla, y dijo, pero no nos gusta dejarnos el Kalashnikov en casa. Vamos a ver, seamos serios. O sea, en algún partido, en algún país serio, si hubiese permitido que una persona con semejantes afirmaciones llegase a algún sitio, Juan Carlos Monedero es esa persona que va diciendo por ahí, el miedo tiene que cambiar de bando. En una democracia tiene que haber unos que vivan con miedo y otros que vivan riéndose del que tiene miedo. ¿Pero qué parámetros democráticos tiene esta gente? Entonces, hay un problema. El Partido Socialista, que permanentemente debería estar pensando en qué va a ser de ellos dentro de 5 años, 10 años, ha perdido, desde la etapa de Zapatero, ha perdido la brújula. Y se ha pensado que se puede entregar a nacionalistas reconvertidos en independentistas, a extremistas de izquierda, sin que le pase nada internamente. No es verdad, se los van a acabar comiendo. O sea, si siguen por esa estrategia, lo primero que va a ocurrir es que el Partido de Podemos se zampará al Partido Socialista. Efectivamente. Entonces, el Partido Socialista, que tiene que ejercer de una labor de control, porque todos los sistemas democráticos se basan en dos partidos, unas veces está a la derecha, otras veces está a la izquierda. El Partido Socialista ha cometido un error / traición muy grave, que ha sido entregarse y abrir la puerta a esta gente. Esta gente no va contra la derecha, como se han pensado ellos inicialmente, no, va contra el Partido Socialista, pero principalmente va contra todo el sistema de protección de derechos y libertades que tenemos en España, igual que lo tienen en Francia, igual que lo tienen en Alemania, igual que cuando te sale un periodista y te dice la ley Mordaza, o sea, la ley Mordaza que ellos le llaman, pretende defender que la persona que quiere hacer huelga pueda hacer huelga y que la persona que no quiere hacer huelga no tenga que hacer huelga, que la persona que quiere manifestarse y decir, oiga, ustedes son unos ladrones, unos chorizos, se le protege que lo pueda decir, pero también se le protege a la otra persona que se pueda defender de esas acusaciones. Eso no se llama ley Mordaza, eso se llama sistema de garantías. Te quería hacer una pregunta, porque claro, hay un responsable claro de que toda esta gente esté llegando a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, y el otro día en su discurso de investidura, pues Pedro Sánchez nos hablaba pues, de 3 temas muy concretos, que la reforma laboral, la igualdad, combatir la corrupción y sobre todo de Cataluña. Vamos a ver ese vídeo donde Pedro Sánchez nos habla de estos 3 temas y luego lo comentamos. ¿Se recuperan los derechos de negociación colectiva de los trabajadores? 1. 2. Se limitan a 2 años la contratación por tiempo determinado, a la vez que se aumenta la indemnización por despido en el segundo año. Tengo la confianza mayoritaria de esta Cámara, señorías. Esta será la legislatura de la igualdad. Yo no voy a caer en el y tú más. Y volcaré desde el Gobierno todo el esfuerzo en prevenir, en combatir y en castigar con contundencia la corrupción. Estoy comprometido con la defensa de la Constitución y de la ley. Pero no quiero quedarme solo en la ley. Quiero ayudar a un nuevo entendimiento entre catalanes y entre estos y el resto de compatriotas españoles. Insisto, esto lo podemos poner en marcha la próxima semana.
Bueno, Carlos, hemos visto estos vídeos donde Pedro Sánchez pues hablaba, como hemos dicho, de suprimir la reforma laboral, de la situación de igualdad en España, de combatir la corrupción. Pedro Sánchez hablaba de combatir la corrupción y le daba pues casi un trato de amiguetes a los independentistas catalanes. Una persona que quiere dirigir España, como Pedro Sánchez, que nos ha metido, como tú has dicho muy bien, a toda esta gente en las instituciones, ¿está preparada verdaderamente para llevar el timón de un país que vive una situación tan complicada como la actual? Mira, hemos caído en una crisis de relativismo brutal que se ha implantado en la política y parece que todo vale con tal de llegar al poder. Pues no, todo no vale. Y no vale porque te cargas el país, porque te cargas tu propio partido, porque te cargas las expectativas de un montón de familias, porque te cargas el futuro de la gente. Entonces todo no vale. Entonces el problema es que ya estamos empezando a experimentar qué ocurre cuando tú sigues ese designio. Esto se lo inventó un señor llamado Zapatero a través de una cosa que él lo denominó el Tinel. El pacto del Tinel consiste en: yo paso a considerar que solamente los que piensan como yo o están dispuestos a pactar conmigo tienen espacio en el espectro de voto y en el espectro de alianzas políticas. Y todo el que esté fuera de los que quieren ir conmigo lo tengo que expulsar. Eso en un partido, en un país normal, no ocurre. En Alemania es totalmente normal que te pacte la derecha con la izquierda, porque los dos se reconocen la legitimidad. Aquí ha habido un problema, y es que se ha partido de la base del que no piense como yo, desde el Partido Socialista en etapa de Zapatero, tiene que ser deslegitimado. Tú hablabas de Wyoming, hablabas de otros periodistas, forman parte de una maquinaria que pretende deslegitimar. Y no solamente se deslegitima un partido, se deslegitima a todo aquel que defienda no ya ese partido, sino los principios liberales conservadores, porque consideran que tienen que estar fuera. ¿Qué es lo que haces? Acortar el espectro de voto. Es decir, considerar marginado socialmente a todo aquel que tenga o que quiera pensar y desarrollar su pensamiento en otra clave que no sea la tuya. Eso se emprendió en aquel momento y se buscó cualquier tipo de alianza con nacionalistas, independentistas, con partidos de extrema izquierda, y empezaron a surgir. Claro que surgieron, porque vieron una expectativa de gobernabilidad que hasta ese momento no habían tenido. Si nos fijamos, hasta el famoso Tinel, los partidos nacionalistas ejercían como bisagra, nunca como los partidos que mandaban realmente en el gobierno. Ahora no sabemos ya quién está mandando en estos momentos. En caso de que llegase una alianza de Partido Socialista y Podemos, ¿quién va a mandar? ¿Manda RC? ¿Manda Pablo Iglesias? ¿Manda Pedro Sánchez? O sea, no se han dado cuenta de que han abierto la puerta de la cocina, han entrado por la cocina, han llegado al baño, del baño han pasado al salón, del salón al dormitorio, y en este momento les controlan todo. Y una pregunta, ¿tú crees que Pedro Sánchez quiere el poder por el poder y que va a hacer todo lo posible por alcanzar el poder? No lo ha podido alcanzar con Ciudadanos, pactará posteriormente con Podemos y con los independentistas. O sea, yo por desgracia tengo la sensación de que él quiere el poder como sea. Entonces, el problema de lanzar determinados mensajes a la opinión pública de que el Partido Popular es un partido corrupto, o sea, el Partido Popular tiene un problema de corrupción como la copa de un pino, y el Partido Socialista tiene otro problema de corrupción como la copa de un pino, Izquierda Unida tiene un problema de corrupción como la copa de un pino, y PNV y Convergencia, y así podríamos ir repasando todos. Y ni hablar de un partido Podemos cuya cúpula viene de estar financiada a través de Venezuela e Irán. Hombre, yo, que te financie un dictador, se me ocurren, muchos motivos para que te financie cualquier otro, pero un dictador solamente se me ocurre uno, y no es muy sano ese motivo. ¿Por qué eso no sale la financiación ilegal como que estábamos hablando antes? Podemos? ¿Por qué no salen los medios de comunicación? ¿Por qué, por ejemplo, en los medios de comunicación que no son como CCTV o otros, no salen las imágenes de Pablo Iglesias diciendo que quiere pegar a todos los periodistas que son fachas? ¿O por qué no sale cuando dice abiertamente que él es como Lenin? Cuando Lenin fue utilizado por los alemanes para romper el sistema de los zares, él quiere utilizar, digamos, a dos potencias extranjeras como Venezuela e Irak para destruir nuestro sistema. ¿Por qué eso no sale en la media? Bueno, uno por lo que hemos hablado, porque el espectro de medios no está equilibrado en España. Eso es una cuestión muy básica. Y luego hay una cuestión política. Vamos a ver, para defender tu espacio de principios, tus principios humanistas cristianos, liberales, conservadores, tú tienes que hacer una labor activa de defensa, especialmente cuando ves que te van a atacar. Yo una de las enormes críticas que le hago al Partido Popular en estos momentos es el no haber dado el do de pecho en la defensa. Ellos se han pensado que les iban a perdonar desde el otro lado. No, cuando tú tienes una estrategia como el Tinel montada para excluirte, si tú no te defiendes, no tengas la más mínima duda, te van a pasar por encima. El problema es que no te pasan a ti por encima como partido, pasan por encima a todos los votantes de ese partido que no votan a un partido, votan un tipo de gobernabilidad y un tipo de respeto y de convivencia en el que creen. Yo en estos momentos no percibo en el votante clásico de liberal conservador, yo no percibo una animadversión hacia el votante del Partido Socialista. Es más, hablo con un montón de gente que te defiende
entiende que por qué no se puede hacer una alianza entre los dos grandes partidos. Sin embargo, cuando te vas al espectro de la extrema izquierda, no hablo del espectro de votante del Partido Socialista, pero en el de la extrema izquierda, tratan a la gente liberal conservador como si fuesen poco menos que una especie de burro al que hay que golpear antes de que acabe el tiempo del partido. Entonces, es una locura. O sea, lo primero que tiene que pensar el Partido Socialista es dónde se puede desarrollar una socialdemocracia. Bueno, se puede desarrollar dentro de un sistema constitucional, porque lo otro, ellos renunciaron ya en el pasado a ello. Renunciaron al marxismo. ¿Con quién se quieren ir? ¿Con los marxistas? Pues volverán al pasado. El problema es que nos pueden llevar a todos al pasado. Entonces, aquí tiene que haber un marco de convivencia clarísimo, de respeto de, mira, que tú te sientas de izquierdas, que te sientas de derecha, es lo más sano del mundo. Quienes defendemos eso precisamente somos quienes defendemos y creemos en un sistema democrático de verdad. Quienes no les van a defender nunca esa posibilidad de pensar libremente son con quienes ellos están en estos momentos jugándose y carteándose y echándose guiñitos, que son los de extrema izquierda, que permanentemente han intentado borrarlos del mapa. Entonces, el día que se den cuenta de eso, pareceremos un país maduro, pareceremos una democracia madura y no pareceremos una no democracia gobernada por Maduro, que es una enorme diferencia. Y hablando de historia, y ya para finalizar la entrevista, hay una ley de memoria histórica en la cual lógicamente pone en cuestión hasta la propia transición, pone en cuestión hasta el propio jefe del Estado, porque ellos ponen la legitimidad de nuestra democracia en un frente popular, que lógicamente no era democrático. ¿Por qué el Partido Popular no ha derogado una ley que pone en cuestión hasta nuestro sistema democrático, nuestra transición y todo lo que significa España en estos momentos? No, lo hemos comentado antes, por una omisión en la defensa de sus principios. O sea, tú tienes dos opciones cuando ves que hay un movimiento claramente coordinado para borrarte del mapa. Tienes dos opciones, o defenderte usando la razón, usando los argumentos, pero repetirlos muchísimo más cuanto más ves que hay un ataque clarísimamente coordinado para expulsarte del espectro de voto, que eso fue el Tinel, o dos, creer que te van a perdonar. Pues no, ellos no te van a perdonar cuando el objetivo suyo es precisamente expulsarte de las posibilidades de voto. Es decir, llevamos en España mucho tiempo en el que toda la estrategia política de la extrema izquierda y de parte de la izquierda ha sido borrar de la posibilidad de gobierno al Partido Popular. El Partido Popular no puede ser visto como un fin. El Partido Popular simplemente es la canalización de las expectativas de un montón de votante que cree en esos principios. Si tú no defiendes esos principios con la rotundidad y con la potencia y con el convencimiento que tienes, lo primero que te ocurre es que parte de esa gente deja de verse reflejada en ti. Y dos, que además, desposeído de esa capacidad intelectual de defender lo que son derechos y libertades, el otro se siente absolutamente autorizado para empezar a pasar por encima tuyo. Eso ha ocurrido. No han quitado la ley de memoria histórica, no han parado el saqueo de los papeles de Salamanca, no han combatido, ya no es simplemente cuestiones legales, no han combatido, por ejemplo, cuando se hacían determinados esfuerzos y se nos pedían a todos los españoles por sacar el país de la quiebra y del desastre en el que estábamos económico, tampoco se han explicado convenientemente y han permitido que se instaurase una especie de imagen del austericidio. Bueno, el austericidio visto en números, que es cuestión de irse a la base estadística del Gobierno de España, auspiciada por Eurostat, por Europa, se ve que en el año 2007 todas las partidas de gasto social, prestaciones no contributivas, pensiones, sanidad, educación, todas tienen ahora más gasto público que lo que tenían en el año 2007. ¿Cómo le puedes acusar de austericidio a un partido por haber hecho eso? Y lo que es peor, ¿cómo puede ese partido no defenderse convenientemente para decir, oiga, no es cierto lo que están diciendo ustedes? Pero eso quien lo tiene que hacer es el Partido Popular. Entonces, aquí hay un ataque que desde mi punto de vista no todo vale en política. Eso no valía. Pactar con quien fuese, poniendo en peligro el futuro de España, la unidad de España, el sistema constitucional, cuando tú te acercas el 24M, el Partido Socialista abrió las puertas a un grupo de personas que venían de ser financiados por Venezuela. Tú no puedes hacer eso por una dictadura, no puedes hacer eso. Tú no puedes permitir que determinadas personas que consideran que, como dijo Pablo Iglesias, la guillotina es una muestra de la democracia. Mire, oiga, la guillotina será muestra de muchas cosas, pero si este es el concepto que usted tiene de democracia, casi no me explique lo que usted considera que es la dictadura, casi no me lo explique. Entonces, gente que te va diciendo por qué no nos vamos de cacería contra los tertulianos que deambulan fachas por las tertulias de derechas, pero ¿qué tipo de gente se nos ha colado? Entonces, no todo
vale. Entonces, ¿tú con quién tienes que estar? Como gente del Partido Socialista, con quien siempre te va a defender tu derecho a pensar lo que quieras. ¿Quiénes son esos? Los constitucionalistas. Es que yo ya no hablo ni siquiera en términos de partido, hablo en términos de espectro de pensamiento. Los constitucionalistas, los verdaderamente demócratas, te respetan eso. Son los que garantizan el progreso de un país. No se llaman ellos progresistas, pues creen quienes garantizan las condiciones necesarias para progresar. Porque esta gente te lleva al marxismo, te lleva al leninismo. En vez de progresistas son unos grandes publicistas. Ya, yo lo único que espero es que nos vayamos dando cuenta en España, porque los partidos tienen que volver a su espectro de principios, defenderlos como se ha defendido y como se defiende en cualquier democracia, con una convivencia pacífica. Cada uno defiende una cosa. Hay una cuestión que a mí me fastidia mucho, ¿no? Que ha sido este intento de determinada parte de la izquierda de revestir a la derecha como sois antisociales. Que yo sepa, derecha e izquierda defienden lo mismo, el progreso de un país. Que yo sepa, defienden que cada vez todo el mundo tenga más derecho a la educación, más derecho a la sanidad, más derecho a ser rico y más derecho a progresar. Que yo sepa, eso es así, unos con unos medios y otros con otros. El día que dejemos de expulsarnos, los verdaderamente constitucionalistas y demócratas, del espectro de voto, y nos demos cuenta de que los enemigos para la convivencia pacífica no están ahí, sino que están fuera, habremos avanzado muchísimo. Nada, Carlos, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Nos vamos el sábado y el domingo, te vamos a ver todos los días a, sí, paso lista, a las 10 de la noche en 13TV, en tu programa La Marimorena, y nunca mejor dicho, menuda la tenemos montada en España. Y nada, agradecerte que estés aquí con nosotros y que tengas muchísima suerte, que sigas triunfando como hasta ahora. Encantado. Y que nunca cambie ese pensamiento y esa forma de expresarte que defiende pues unos valores que yo creo que los españoles se sienten ahora mismo huérfanos de que alguien los represente, y sobre todo en el mundo de la comunicación. Muchas gracias. Y nada, señores y señoras, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Entrevistas en el Distrito.